Andre Jardine pidió a la directiva del América un refuerzo, y en menos de 24 horas, el intercambio con Santos Laguna fue confirmado para el Apertura 2024 de la Liga MX. Pero eso no es todo. Emilio Azcárraga rompe el silencio y hace una declaración bombástica sobre la tri y secta. Los jugadores tienen que entender que son profesionales. Y además, en un movimiento sorprendente, Andre Jardine renovó con el Club Coapa por 3 años más, pero no cerró las puertas a la selección del Tri. Ve todo esto y mucho más ahora. El propietario del Club América, Emilio Azcárraga Gallán, recientemente rompió el silencio y abordó la polémica generada por la participación de algunos de sus jugadores en el podcast Trisecta durante el último torneo. Entre los participantes estaba Igor Lichnowsky, y la situación generó gran repercusión en la prensa deportiva y entre los aficionados. En una entrevista con Caliente TV, Azcárraga enfatizó la importancia de la imagen que los jugadores proyectan y subrayó que deben comportarse como profesionales en todo momento, tanto dentro como fuera del campo. Según Azcárraga, los jugadores necesitan comprender que son profesionales y atletas de alto rendimiento las 24 horas del día. Hay acciones que pueden generar una imagen positiva para el jugador y para el club, pero también pueden crear una imagen controvertida para ambos. Él destacó que la responsabilidad de mantener la reputación del club es continua y requiere atención constante a las actitudes y comportamientos, especialmente cuando estas acciones tienen visibilidad pública. La influencia de la imagen pública de los jugadores es un asunto delicado y de extrema importancia para cualquier club de fútbol, especialmente uno con la tradición y la visibilidad del Club América. Azcárraga mencionó que, aunque las iniciativas de los jugadores, como la creación de un podcast, pueden ser bien intencionadas y ofrecer una visión más personal y humana de los atletas, es crucial que estos proyectos se realicen de forma cuidadosa y en el momento adecuado. Él afirmó que todo tiene su tiempo y lugar. Cuando las cosas van bien, no hay problema. Pero cuando los resultados no son favorables, hay que tener cuidado. Lo que informa la prensa puede impactar la percepción pública, como ocurrió con el podcast o los viajes de Isra e Igor a Miami, o la boda de Santi Jiménez. Los jugadores necesitan entender que el club debe ser siempre la prioridad. La declaración de Azcárraga subraya la necesidad de equilibrio entre la vida profesional y personal de los jugadores, destacando que el compromiso con el club debe ser una constante. Él cree que la gestión de la imagen pública es crucial para mantener la integridad y la reputación del América, especialmente en un deporte tan competitivo y con tanta visibilidad como el fútbol. Los jugadores, como representantes del club, deben estar conscientes de que sus acciones, ya sean en redes sociales, en entrevistas o en proyectos personales, tienen el potencial de impactar la percepción del público y los aficionados. Para equilibrar la libertad personal de los jugadores con la necesidad de mantener una imagen profesional y respetable, Azcárraga sugiere que los atletas sean orientados sobre la importancia de sus acciones y la manera en que son percibidas. Programas de media training y talleres de imagen pública pueden ser útiles para que los jugadores comprendan mejor su papel y responsabilidad como figuras públicas. Además, es importante que la gestión del club establezca directrices claras sobre el comportamiento esperado de sus atletas, tanto dentro como fuera del campo, para asegurar que todos estén alineados con los valores y objetivos del Club América. ¿Crees que la participación de los jugadores en proyectos externos, como podcasts, puede afectar su desempeño en el campo? Deja tu opinión más sincera abajo. Dicho esto, las primeras declaraciones de Eric Sánchez como el más nuevo refuerzo del Club América para el Apertura 2024 han generado gran expectación entre los aficionados azulcremas. Con apenas unos días restantes para el retorno de la Liga MX, donde el América enfrentará al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, el equipo está enfocado en iniciar el torneo con el pie derecho, buscando el tricampeonato. Tras conquistar el Apertura 2023 y el Clausura 2024 bajo la dirección de Andre Jardine, el América busca continuar su trayectoria victoriosa. A pesar del éxito reciente, la directiva del Club América reconoce la importancia de continuar fortaleciendo el plantel para mantener el nivel de excelencia. Bajo la orientación estratégica del técnico brasileño Andre Jardine, el club ha hecho importantes contrataciones, siendo la más notable la de Eric Sánchez. El centrocampista del Pachuca rápidamente se convirtió en uno de los jugadores más codiciados de la Liga MX, atrayendo el interés de clubes como Monterrey, Tigres y Chivas. Sin embargo, cuando el América decidió contratarlo, no hubo obstáculos que pudieran impedir la concreción del negocio, ni siquiera las ofertas de clubes europeos se mostraron tan atractivas como la propuesta de las Águilas. Mientras aún estaba concentrado con la selección mexicana en la Copa América 2024, la contratación de Sánchez por el Club América ya era dada como un hecho. Tras la eliminación prematura de México en la fase de grupos del torneo, el jugador regresó al país y hizo sus primeras declaraciones como parte del equipo azulcrema. Al llegar a la ciudad de Guadalajara, la prensa ya esperaba para escuchar sus primeras impresiones sobre su nueva etapa en el América. Estoy muy emocionado y feliz. Solo puedo hablar con alegría.
Les dije a ellos, y ellos ya saben lo que significa jugar en un club tan grande, declaró Sánchez, visiblemente emocionado con la oportunidad de vestir la camiseta del América. Diversas fuentes indican que Eric Sánchez no tendrá tiempo para vacaciones y deberá presentarse inmediatamente al Club América para integrarse al equipo de trabajo de André Jardín. La decisión sobre su participación en la primera jornada de la Apertura 2024 contra el Atlético de San Luis quedará a cargo del técnico brasileño, quien evaluará la condición física y técnica del jugador para decidir si estará en el campo desde el inicio. ¿Crees que André Jardín debería alinear a Eric Sánchez como titular en la primera jornada contra el Atlético de San Luis? Deja tu comentario. Por otro lado, la cláusula oculta en el nuevo contrato de André Jardín con el América podría llevarlo a dejar el club. Tras conquistar el cuarto título en apenas un año al mando del equipo, André Jardín fue justamente recompensado por la directiva del América. La elección de Jardín como técnico del América, tras la destitución de Fernando Ortiz, resultó ser una de las decisiones más acertadas de la administración azulcrema en los últimos años. Inicialmente, una parte significativa de la afición desaprobó su llegada al nido, pero a través de actuaciones impresionantes, el técnico brasileño conquistó el corazón de los americanistas al consagrarse campeón de la Liga MX en su primer torneo al mando del equipo. Los títulos continuaron acumulándose, y en su segundo torneo, André Jardín llevó al América al bicampeonato, además de asegurar el título de campeón de campeones con las Águilas. Recientemente, el América conquistó su cuarto título en un año, al derrotar a Tigres en la Supercopa MX. Este éxito continuo solidificó aún más la confianza de la directiva en el trabajo de Jardín. Consecuentemente, tras esta última conquista, se oficializó la renovación del contrato de André Jardín con el América por 3 años más, extendiendo su vínculo con el club hasta 2027. Esta renovación asegura la continuidad del técnico al frente del equipo, permitiéndole desarrollar aún más su proyecto victorioso. Sin embargo, según información del renombrado periodista Fabricio Romano, este nuevo contrato contiene una cláusula especial. Esta cláusula permite que Jardín tenga cierta flexibilidad para dejar el club en caso de interés de un club europeo de gran envergadura o de una oferta de una selección nacional. Esta condición fue incluida en el contrato como un reconocimiento del potencial de Jardín para atraer interés internacional, dada su trayectoria de éxito. La inclusión de esta cláusula refleja el reconocimiento de la directiva del América sobre el valor de Jardín y la realidad de que el talento excepcional puede atraer propuestas irrecusables. No obstante, el compromiso de Jardín con el América permanece firme, y está enfocado en continuar la trayectoria victoriosa con el club, conquistando más títulos y consolidando el legado de las Águilas. Esta cláusula específica del contrato reconoce que, aunque Jardín esté comprometido con el América, existen posibilidades en el fútbol europeo o en selecciones nacionales que podrían representar un avance significativo en su carrera. Por eso, el club decidió incluir una forma de flexibilizar su salida, en caso de que aparezca una propuesta realmente irrecusable. A pesar de esta cláusula, es evidente que Jardín está profundamente comprometido con el América y sus objetivos. La continuidad de su trabajo es crucial para mantener la estabilidad y el éxito que ha traído al club. El técnico ha demostrado no solo habilidad táctica, sino también una capacidad única de motivar a sus jugadores e integrar nuevos talentos al equipo, manteniendo siempre un alto nivel de rendimiento. ¿Cuál sería el impacto para el Club América si André Jardín decidiera aceptar una propuesta de un club europeo o de una selección nacional antes de finalizar su contrato? Antes de hablar sobre el intercambio entre el Club América y Santos Laguna, es crucial abordar el problema que enfrentará el América si Brian Rodríguez deja el equipo en el Apertura 2024. Hasta hace pocas horas, parecía seguro que el uruguayo permanecería en el equipo azulcrema, pero todo cambió drásticamente. El mercado de transferencias es notoriamente volátil. La información puede cambiar de un momento a otro, como ocurrió en el caso de Brian Rodríguez. Recientemente, era casi seguro que el jugador uruguayo querría continuar en el Club América para el próximo Apertura 2024. Sin embargo, el destino de Rodríguez puede estar alejándose del equipo azulcrema. La última información sobre el futuro de Brian Rodríguez es que el Corinthians de Brasil está fuertemente interesado en el extremo izquierdo uruguayo. El América estableció un precio de $6 millones para la transferencia del jugador. Este valor se aplica tanto al Corinthians como a cualquier otro equipo que desee adquirir los servicios del jugador, que hasta hace poco era considerado una pieza central en el equipo azulcrema. El ataque del Club América ha sido el área más afectada por salidas en los últimos meses, con las partidas de Jonathan, Cabecita, Rodríguez y Julián Quiñones. Estos jugadores no solo formaban parte del mejor ataque del fútbol mexicano, sino que también garantizaban goles y disputaban constantemente la titularidad. La salida de ambos dejó una brecha significativa en el ataque de las Águilas.
Durante un tiempo, la posición de extremo izquierdo en el Club América era la más competitiva del equipo, con 3 jugadores que serían titulares en cualquier otro equipo de la Liga MX. Sin embargo, la salida de Brian Rodríguez colocaría al América en una situación complicada, ya que él es la única opción restante para la posición. Durante un periodo, el Club América tuvo el privilegio de contar con Julián Quiñones, Jonathan, Cabecita, Rodríguez y Brian Rodríguez en el mismo plantel, compitiendo por la titularidad en la banda izquierda. Con la salida de los 2 primeros, Brian Rodríguez se convirtió en la única opción viable. Una eventual salida del uruguayo sería desastrosa para el equipo. Actualmente, el Club América cuenta solo con Brian Rodríguez como opción para el extremo izquierdo. En los últimos días, hubo rumores de que las Águilas están buscando un jugador para esa posición, pero, a 4 días del inicio de la apertura 2024, no ha llegado ningún refuerzo. Según varias fuentes, para André Jardín, Brian Rodríguez es uno de los jugadores centrales de su proyecto. El técnico brasileño ve a Rodríguez como titular en el próximo Apertura 2024, donde el uruguayo seguramente buscará redimirse tras un Clausura 2024 discreto, en el cual no logró recuperar la titularidad. Con la posible salida de Brian Rodríguez, el Club América enfrentaría un gran desafío para mantener la competitividad en la próxima temporada. La directiva y el cuerpo técnico necesitarían actuar rápidamente para encontrar un sustituto a la altura que pueda llenar la brecha dejada por el uruguayo. Reforzar el ataque con jugadores de calidad será esencial para que el América continúe luchando por el título en el Apertura 2024. ¿Cómo puede el Club América compensar la posible salida de Brian Rodríguez y fortalecer su ataque para el Apertura 2024? Vale la pena señalar que, desde la llegada de André Jardín al Club América, el técnico brasileño ha intentado traer al equipo azulcrema a algunos jugadores con los que trabajó en el Atlético de San Luis y que se destacaron durante su paso por el club de Potosí. Jardín tuvo un impacto significativo en el Atlético de San Luis, suficiente para atraer el interés del América y llevarlo a ser elegido como el nuevo entrenador de las Águilas. En los últimos meses, muchos rumores circularon sobre posibles transferencias de jugadores del Atlético de San Luis al Club América. Nombres como Unai Bilbao, Rodrigo Dauredo y Ricardo Chávez fueron mencionados, pero ninguno estuvo realmente cerca de unirse al equipo azulcrema. Sin embargo, las negociaciones para la contratación de Juan Manuel Sanabria parecían estar más avanzadas. Aunque no es un nombre ampliamente conocido, el futbolista uruguayo tuvo un inicio de carrera muy prometedor. Sanabria fue contratado por el Atlético de Madrid, pero tuvo un paso discreto por el fútbol español, lo que lo llevó al fútbol mexicano. En el Atlético de San Luis, se destacó como uno de los jugadores más talentosos del fútbol nacional. Durante varias semanas, se dijo que Juan Manuel Sanabria sería uno de los refuerzos del Club América para el próximo Apertura 2024, asumiendo las posiciones de centrocampista izquierdo y lateral izquierdo. Sin embargo, en las últimas semanas, los rumores se calmaron, y la confirmación llegó de que el uruguayo no desembarcará en Coapa para el próximo torneo. En una conferencia de prensa antes del inicio de la Apertura 2024, la directiva del Atlético de San Luis aclaró la situación actual de Juan Manuel Sanabria. Íñigo Regueiro, director deportivo del equipo de Potosí, fue transparente al abordar el futuro del jugador. Hubo negociaciones para Juan Manuel Sanabria, pero no avanzaron. El jugador no manifestó el deseo de transferirse a otro club en la Liga MX, sino de regresar al fútbol europeo, explicó Regueiro. Destacó que el deseo de Sanabria es volver al viejo continente, donde tuvo un breve paso por el Atlético de Madrid. El Club América no suelta el acelerador en este mercado de transferencias antes de la Apertura 2024 de la Liga MX, donde buscará el tan ansiado tricampeonato. Tras las contrataciones de Rodolfo Cota, Iván Rodríguez y Eric Sánchez, la directiva azulcrema ahora está de ojo en un deseo antiguo, el centrocampista de Santos Laguna, Alan Cervantes. Según un reporte de Medio Tiempo, el Club América ya está preparando una propuesta para presentar a los guerreros, buscando un intercambio para tener a Cervantes en sus filas. Para esto, el América está ofreciendo a su joven delantero Esteban Lozano, recién llegado de la Segunda División de España tras una transferencia de préstamo. La fuente destaca que en el América, el plan para la próxima temporada es tener hasta 3 jugadores de calidad en cada posición. El centro del campo del América ya parece robusto, contando con jugadores talentosos como Santi Naveda, Jonathan Dos Santos, Richard Sánchez, Álvaro Fidalgo, Iván Rodríguez, Eric Sánchez y Diego Valdés. La llegada de Alan Cervantes fortalecería aún más este sector, añadiendo más profundidad y opciones para el técnico André Jardín. El Santos Laguna, por su parte, está interesado en Esteban Lozano. El grupo Orleji, propietario del Santos Laguna, conoce muy bien al joven delantero, especialmente tras su préstamo al Sporting de Gijón, también de su propiedad. La negociación, sin embargo, puede involucrar una cantidad de dinero para equilibrar la diferencia de valor entre los jugadores.
Alan Cervantes, de 26 años, está valorado en 5 millones de euros en Transfermarkt y tiene contrato hasta diciembre de 2025 con Santos. En contraste, Esteban Lozano está valorado en aproximadamente $100.000. La posible llegada de Alan Cervantes al Club América puede ser vista como una estrategia para asegurar que el equipo mantenga un alto nivel de competitividad y tenga alternativas suficientes para enfrentar una temporada larga y exigente. Con la inclusión de Cervantes, el centro del campo del América no solo ganaría en talento, sino también en experiencia, ya que el jugador se ha destacado en la primera división mexicana. Por otro lado, la salida de Esteban Lozano podría ser una buena oportunidad para que el joven delantero gane más tiempo de juego y desarrolle su potencial en un entorno competitivo como el de Santos Laguna. Esto beneficiaría tanto al jugador como al América, que podría ver su inversión retornar con un jugador más experimentado en el futuro. Esta movida en el mercado de transferencias demuestra la ambición y el planeamiento estratégico del Club América, que no escatima esfuerzos para construir un plantel fuerte y equilibrado, capaz de luchar por títulos en todas las competiciones que dispute. ¿Cómo puede impactar la llegada de Alan Cervantes el desempeño del centro del campo del Club América en la búsqueda del tricampeonato en la Liga MX? El propietario del Club América, Emilio Azcárraga Gallán, recientemente rompió el silencio y abordó la polémica generada por la participación de algunos de sus jugadores en el podcast Trisecta durante el último torneo. Entre los participantes estaba Igor Lichnowsky, y la situación generó gran repercusión en la prensa deportiva y entre los aficionados. En una entrevista con Caliente TV, Azcárraga enfatizó la importancia de la imagen que los jugadores proyectan y subrayó que deben comportarse como profesionales en todo momento, tanto dentro como fuera del campo. Según Azcárraga, los jugadores necesitan comprender que son profesionales y atletas de alto rendimiento las 24 horas del día. Hay acciones que pueden generar una imagen positiva para el jugador y para el club, pero también pueden crear una imagen controvertida para ambos. Él destacó que la responsabilidad de mantener la reputación del club es continua y requiere atención constante a las actitudes y comportamientos, especialmente cuando estas acciones tienen visibilidad pública. La influencia de la imagen pública de los jugadores es un asunto delicado y de extrema importancia para cualquier club de fútbol, especialmente uno con la tradición y la visibilidad del Club América. Azcárraga mencionó que, aunque las iniciativas de los jugadores, como la creación de un podcast, pueden ser bien intencionadas y ofrecer una visión más personal y humana de los atletas, es crucial que estos proyectos se realicen de forma cuidadosa y en el momento adecuado. Él afirmó que, todo tiene su tiempo y lugar. Cuando las cosas van bien, no hay problema. Pero cuando los resultados no son favorables, hay que tener cuidado. Lo que informa la prensa puede impactar la percepción pública, como ocurrió con el podcast o los viajes de Isra e Igor a Miami, o la boda de Santi Jiménez. Los jugadores necesitan entender que el club debe ser siempre la prioridad. La declaración de Azcárraga subraya la necesidad de equilibrio entre la vida profesional y personal de los jugadores, destacando que el compromiso con el club debe ser una constante. Él cree que la gestión de la imagen pública es crucial para mantener la integridad y la reputación del América, especialmente en un deporte tan competitivo y con tanta visibilidad como el fútbol. Los jugadores, como representantes del club, deben estar conscientes de que sus acciones, ya sean en redes sociales, en entrevistas o en proyectos personales, tienen el potencial de impactar la percepción del público y los aficionados. Para equilibrar la libertad personal de los jugadores con la necesidad de mantener una imagen profesional y respetable, Azcárraga sugiere que los atletas sean orientados sobre la importancia de sus acciones y la manera en que son percibidas. Programas de media training y talleres de imagen pública pueden ser útiles para que los jugadores comprendan mejor su papel y responsabilidad como figuras públicas. Además, es importante que la gestión del club establezca directrices claras sobre el comportamiento esperado de sus atletas, tanto dentro como fuera del campo, para asegurar que todos estén alineados con los valores y objetivos del Club América. ¿Crees que la participación de los jugadores en proyectos externos, como podcasts, puede afectar su desempeño en el campo? Deja tu opinión más sincera abajo. Dicho esto, las primeras declaraciones de Eric Sánchez como el más nuevo refuerzo del Club América para el Apertura 2024 han generado gran expectación entre los aficionados azulcremas. Con apenas unos días restantes para el retorno de la Liga MX, donde el América enfrentará al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, el equipo está enfocado en iniciar el torneo con el pie derecho, buscando el tricampeonato. Tras conquistar el Apertura 2023 y el Clausura 2024 bajo la dirección de André Jardín, el América busca continuar su trayectoria victoriosa. A pesar del éxito reciente, la directiva del Club América reconoce la importancia de continuar fortaleciendo el plantel para mantener el nivel de excelencia. Bajo la orientación estratégica del técnico brasileño André Jardín, el club ha hecho importantes contrataciones, siendo la más notable la de Eric Sánchez.
El centrocampista del Pachuca rápidamente se convirtió en uno de los jugadores más codiciados de la Liga MX, atrayendo el interés de clubes como Monterrey, Tigres y Chivas. Sin embargo, cuando el América decidió contratarlo, no hubo obstáculos que pudieran impedir la concreción del negocio, ni siquiera las ofertas de clubes europeos se mostraron tan atractivas como la propuesta de las Águilas. Mientras aún estaba concentrado con la selección mexicana en la Copa América 2024, la contratación de Sánchez por el Club América ya era dada como un hecho. Tras la eliminación prematura de México en la fase de grupos del torneo, el jugador regresó al país y hizo sus primeras declaraciones como parte del equipo azulcrema. Al llegar a la ciudad de Guadalajara, la prensa ya esperaba para escuchar sus primeras impresiones sobre su nueva etapa en el América. Estoy muy emocionado y feliz. Solo puedo hablar con alegría. Les dije a ellos, y ellos ya saben lo que significa jugar en un club tan grande, declaró Sánchez, visiblemente emocionado con la oportunidad de vestir la camiseta del América. Diversas fuentes indican que Eric Sánchez no tendrá tiempo para vacaciones y deberá presentarse inmediatamente al Club América para integrarse al equipo de trabajo de André Jardín. La decisión sobre su participación en la primera jornada de la Apertura 2024 contra el Atlético de San Luis quedará a cargo del técnico brasileño, quien evaluará la condición física y técnica del jugador para decidir si estará en el campo desde el inicio. ¿Crees que André Jardín debería alinear a Eric Sánchez como titular en la primera jornada contra el Atlético de San Luis? Deja tu comentario. Por otro lado, la cláusula oculta en el nuevo contrato de André Jardín con el América podría llevarlo a dejar el club. Tras conquistar el cuarto título en apenas un año al mando del equipo, André Jardín fue justamente recompensado por la directiva del América. La elección de Jardín como técnico del América, tras la destitución de Fernando Ortiz, resultó ser una de las decisiones más acertadas de la administración azulcrema en los últimos años. Inicialmente, una parte significativa de la afición desaprobó su llegada al nido, pero a través de actuaciones impresionantes, el técnico brasileño conquistó el corazón de los americanistas al consagrarse campeón de la Liga MX en su primer torneo al mando del equipo. Los títulos continuaron acumulándose, y en su segundo torneo, André Jardín llevó al América al bicampeonato, además de asegurar el título de campeón de campeones con las Águilas. Recientemente, el América conquistó su cuarto título en un año, al derrotar a Tigres en la Supercopa MX. Este éxito continuo solidificó aún más la confianza de la directiva en el trabajo de Jardín. Consecuentemente, tras esta última conquista, se oficializó la renovación del contrato de André Jardín con el América por 3 años más, extendiendo su vínculo con el club hasta 2027. Esta renovación asegura la continuidad del técnico al frente del equipo, permitiéndole desarrollar aún más su proyecto victorioso. Sin embargo, según información del renombrado periodista Fabricio Romano, este nuevo contrato contiene una cláusula especial. Esta cláusula permite que Jardín tenga cierta flexibilidad para dejar el club en caso de interés de un club europeo de gran envergadura o de una oferta de una selección nacional. Esta condición fue incluida en el contrato como un reconocimiento del potencial de Jardín para atraer interés internacional, dada su trayectoria de éxito. La inclusión de esta cláusula refleja el reconocimiento de la directiva del América sobre el valor de Jardín y la realidad de que el talento excepcional puede atraer propuestas irrecusables. No obstante, el compromiso de Jardín con el América permanece firme, y está enfocado en continuar la trayectoria victoriosa con el club, conquistando más títulos y consolidando el legado de las Águilas. Esta cláusula específica del contrato reconoce que, aunque Jardín esté comprometido con el América, existen posibilidades en el fútbol europeo o en selecciones nacionales que podrían representar un avance significativo en su carrera. Por eso, el club decidió incluir una forma de flexibilizar su salida, en caso de que aparezca una propuesta realmente irrecusable. A pesar de esta cláusula, es evidente que Jardín está profundamente comprometido con el América y sus objetivos. La continuidad de su trabajo es crucial para mantener la estabilidad y el éxito que ha traído al club. El técnico ha demostrado no solo habilidad táctica, sino también una capacidad única de motivar a sus jugadores e integrar nuevos talentos al equipo, manteniendo siempre un alto nivel de rendimiento. ¿Cuál sería el impacto para el Club América si André Jardín decidiera aceptar una propuesta de un club europeo o de una selección nacional antes de finalizar su contrato? Antes de hablar sobre el intercambio entre el Club América y Santos Laguna, es crucial abordar el problema que enfrentará el América si Brian Rodríguez deja el equipo en el Apertura 2024. Hasta hace pocas horas, parecía seguro que el uruguayo permanecería en el equipo azulcrema, pero todo cambió drásticamente. El mercado de transferencias es notoriamente volátil. La información puede cambiar de un momento a otro, como ocurrió en el caso de Brian Rodríguez. Recientemente, era casi seguro que el jugador uruguayo querría continuar en el Club América para el próximo Apertura 2024. Sin embargo, el destino de Rodríguez puede estar alejándose del equipo azulcrema.
La última información sobre el futuro de Brian Rodríguez es que el Corinthians de Brasil está fuertemente interesado en el extremo izquierdo uruguayo. El América estableció un precio de $6 millones para la transferencia del jugador. Este valor se aplica tanto al Corinthians como a cualquier otro equipo que desee adquirir los servicios del jugador, que hasta hace poco era considerado una pieza central en el equipo azulcrema. El ataque del Club América ha sido el área más afectada por salidas en los últimos meses, con las partidas de Jonathan, Cabecita, Rodríguez y Julián Quiñones. Estos jugadores no solo formaban parte del mejor ataque del fútbol mexicano, sino que también garantizaban goles y disputaban constantemente la titularidad. La salida de ambos dejó una brecha significativa en el ataque de las Águilas. Durante un tiempo, la posición de extremo izquierdo en el Club América era la más competitiva del equipo, con 3 jugadores que serían titulares en cualquier otro equipo de la Liga MX. Sin embargo, la salida de Brian Rodríguez colocaría al América en una situación complicada, ya que él es la única opción restante para la posición. Durante un periodo, el Club América tuvo el privilegio de contar con Julián Quiñones, Jonathan, Cabecita, Rodríguez y Brian Rodríguez en el mismo plantel, compitiendo por la titularidad en la banda izquierda. Con la salida de los 2 primeros, Brian Rodríguez se convirtió en la única opción viable. Una eventual salida del uruguayo sería desastrosa para el equipo. Actualmente, el Club América cuenta solo con Brian Rodríguez como opción para el extremo izquierdo. En los últimos días, hubo rumores de que las Águilas están buscando un jugador para esa posición, pero, a 4 días del inicio de la apertura 2024, no ha llegado ningún refuerzo. Según varias fuentes, para André Jardín, Brian Rodríguez es uno de los jugadores centrales de su proyecto. El técnico brasileño ve a Rodríguez como titular en el próximo Apertura 2024, donde el uruguayo seguramente buscará redimirse tras un Clausura 2024 discreto, en el cual no logró recuperar la titularidad. Con la posible salida de Brian Rodríguez, el Club América enfrentaría un gran desafío para mantener la competitividad en la próxima temporada. La directiva y el cuerpo técnico necesitarían actuar rápidamente para encontrar un sustituto a la altura que pueda llenar la brecha dejada por el uruguayo. Reforzar el ataque con jugadores de calidad será esencial para que el América continúe luchando por el título en el Apertura 2024. ¿Cómo puede el Club América compensar la posible salida de Brian Rodríguez y fortalecer su ataque para el Apertura 2024? Vale la pena señalar que, desde la llegada de André Jardín al Club América, el técnico brasileño ha intentado traer al equipo azulcrema a algunos jugadores con los que trabajó en el Atlético de San Luis y que se destacaron durante su paso por el club de Potosí. Jardín tuvo un impacto significativo en el Atlético de San Luis, suficiente para atraer el interés del América y llevarlo a ser elegido como el nuevo entrenador de las Águilas. En los últimos meses, muchos rumores circularon sobre posibles transferencias de jugadores del Atlético de San Luis al Club América. Nombres como Unai Bilbao, Rodrigo Dauredo y Ricardo Chávez fueron mencionados, pero ninguno estuvo realmente cerca de unirse al equipo azulcrema. Sin embargo, las negociaciones para la contratación de Juan Manuel Sanabria parecían estar más avanzadas. Aunque no es un nombre ampliamente conocido, el futbolista uruguayo tuvo un inicio de carrera muy prometedor. Sanabria fue contratado por el Atlético de Madrid, pero tuvo un paso discreto por el fútbol español, lo que lo llevó al fútbol mexicano. En el Atlético de San Luis, se destacó como uno de los jugadores más talentosos del fútbol nacional. Durante varias semanas, se dijo que Juan Manuel Sanabria sería uno de los refuerzos del Club América para el próximo Apertura 2024, asumiendo las posiciones de centrocampista izquierdo y lateral izquierdo. Sin embargo, en las últimas semanas, los rumores se calmaron, y la confirmación llegó de que el uruguayo no desembarcará en Coapa para el próximo torneo. En una conferencia de prensa antes del inicio de la Apertura 2024, la directiva del Atlético de San Luis aclaró la situación actual de Juan Manuel Sanabria. Íñigo Regueiro, director deportivo del equipo de Potosí, fue transparente al abordar el futuro del jugador. Hubo negociaciones para Juan Manuel Sanabria, pero no avanzaron. El jugador no manifestó el deseo de transferirse a otro club en la Liga MX, sino de regresar al fútbol europeo, explicó Regueiro. Destacó que el deseo de Sanabria es volver al viejo continente, donde tuvo un breve paso por el Atlético de Madrid. El Club América no suelta el acelerador en este mercado de transferencias antes de la Apertura 2024 de la Liga MX, donde buscará el tan ansiado tricampeonato. Tras las contrataciones de Rodolfo Cota, Iván Rodríguez y Eric Sánchez, la directiva azulcrema ahora está de ojo en un deseo antiguo, el centrocampista de Santos Laguna, Alan Cervantes. Según un reporte de Medio Tiempo, el Club América ya está preparando una propuesta para presentar a los guerreros, buscando un intercambio para tener a Cervantes en sus filas. Para esto, el América está ofreciendo a su joven delantero Esteban Lozano, recién llegado de la Segunda División de España tras una transferencia de préstamo.
La fuente destaca que en el América, el plan para la próxima temporada es tener hasta 3 jugadores de calidad en cada posición. El centro del campo del América ya parece robusto, contando con jugadores talentosos como Santi Naveda, Jonathan Dos Santos, Richard Sánchez, Álvaro Fidalgo, Iván Rodríguez, Eric Sánchez y Diego Valdés. La llegada de Alan Cervantes fortalecería aún más este sector, añadiendo más profundidad y opciones para el técnico André Jardín. El Santos Laguna, por su parte, está interesado en Esteban Lozano. El grupo Orleji, propietario del Santos Laguna, conoce muy bien al joven delantero, especialmente tras su préstamo al Sporting de Gijón, también de su propiedad. La negociación, sin embargo, puede involucrar una cantidad de dinero para equilibrar la diferencia de valor entre los jugadores. Alan Cervantes, de 26 años, está valorado en 5 millones de euros en Transfermarkt y tiene contrato hasta diciembre de 2025 con Santos. En contraste, Esteban Lozano está valorado en aproximadamente $100.000. La posible llegada de Alan Cervantes al Club América puede ser vista como una estrategia para asegurar que el equipo mantenga un alto nivel de competitividad y tenga alternativas suficientes para enfrentar una temporada larga y exigente. Con la inclusión de Cervantes, el centro del campo del América no solo ganaría en talento, sino también en experiencia, ya que el jugador se ha destacado en la primera división mexicana. Por otro lado, la salida de Esteban Lozano podría ser una buena oportunidad para que el joven delantero gane más tiempo de juego y desarrolle su potencial en un entorno competitivo como el de Santos Laguna. Esto beneficiaría tanto al jugador como al América, que podría ver su inversión retornar con un jugador más experimentado en el futuro. Esta movida en el mercado de transferencias demuestra la ambición y el planeamiento estratégico del Club América, que no escatima esfuerzos para construir un plantel fuerte y equilibrado, capaz de luchar por títulos en todas las competiciones que dispute. ¿Cómo puede impactar la llegada de Alan Cervantes el desempeño del centro del campo del Club América en la búsqueda del tricampeonato en la Liga MX?